Bien, chicos, buenas tardes. Hubo una falla de fluido. Me fui un rato. A ver, vamos a empezar el tema de hoy, historia. Vamos a hablar sobre la invasión española al Tahuantinsuyo. Bien, chicos, vamos a hablar sobre la invasión. ¿Ven el material? Sí, ¿no? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. ¿no? Listo. Muy bien, chicos, vamos entonces a empezar entonces. Creo que ya todos tienen sus módulos o libros, ¿no? Ya sea impreso o de manera digital. Vamos a hablar, antes de hablar de la invasión sobre el Tahuantinsuyo, ¿no? Tenemos acá los antecedentes, ¿ya? Vamos a ver, vamos a pedir la ayuda de alguien para que nos pueda apoyar con la lectura. A ver, vamos a ver, Alex González. Alex. Alex, ya. ¿Qué tal, Sí, Alex? profesor, buenas. Alex, léeme esta parte del antecedente, Creo que es la única que puedo hacer. página 21, o si no, de la misma, ¿no?, pantalla, lo he puesto. Lee el antecedente, a ver. Leo, profesor. Sí, lee. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a la isla Guananí, que más tarde sería conocida como San Salvador. El acontecimiento suele ser conocido como el descubrimiento de América, aunque algunos historiadores prefieren usar el término de invasión. Lo cierto es que el siglo XV marca el inicio de la llegada de los europeos al continente americano. Si bien es cierto que los vikingos y normandos ya habían llegado en el año 800 y 900, los viajes del siglo XV fueron impulsados por la necesidad de la búsqueda de nuevas rutas hacia la India debido a la toma de la Constantinopla por los musulmanes el 29 de mayo de 1453. La burguesía fue principal interesada en financiar los viajes portugueses y españoles por el enriquecimiento que habían obtenido con el comercio. Los avances náuticos facilitarían la partida de barcos y calaveras del mar tenebroso, además de la necesidad de buscar nuevas tierras para tener comida y mantener madera para combustible debido a la caída demográfica por la peste bubónica y pulmonar. Ya, muy bien. Ya tenemos ese antecedente entonces. A ver, explicamos este párrafo, ¿ya? A ver, todo tiene una causa, ¿no? ¿Por qué llegan a América los europeos? ¿Por qué descubren? Es por la famosa toma de Constantinopla, el cual ha mencionado su compañero, ¿no? A ver, dibujamos rápidamente a Europa, ¿no? Chinchón por acá, tenemos acá Italia, ¿no? Por acá está África, más o menos así. Acá hay un pequeño saltito, más o menos así. Bien, chicos, tenemos lo que viene a ser el mapa de, por un lado está Europa y por otro lado está Asia.
Hay una cadena de montañas, ¿no? Una cordillera que separa Europa de Asia y vienen a ser los montes Caucasos. El problema es que, bueno, tanto Europa como Asia van a ir desarrollándose, sino que al sur de Asia se van a desarrollar pues los árabes, ¿no? La península arábica, ¿no? Esta parte que parece una bota, ¿no? Península árabe. Y los árabes llegan a expandirse, ¿no? Se expanden en comercio. Por otro lado, los europeos también no se quedan atrás y también se van a expandir en comercio. Sino que hay una bronca, hay un choque entre europeos y árabes. Esa bronca se le va a llamar las famosas cruzadas, ¿no? Las cruzadas es el conflicto entre los europeos y los árabes, ¿no? Bueno, las cruzadas, chicos, también vienen a ser un conflicto religioso, ¿no? Entre Alá, ¿no? La media luna, y el cristianismo, pues, ¿no? Para ese entonces ya los europeos, la mayoría son cristianos, ¿no? Y se dan las famosas cruzadas. Las cruzadas, bueno, van a ser 9 cruzadas, donde tanto europeos como árabes se pelean por el comercio y se pelean por el dominio en este caso. Pero al final, ¿quién gana? Ganan los árabes, ¿no? Ganan los árabes, Alá gana y Diosito pierde. Producto de ello es que los árabes toman el puerto más importante de Europa, ¿no? ¿Y cuál era ese puerto? Era el famoso puerto de Constantinopla, ¿no? Que quedaba acá. Aquí quedaba el puerto de Constantinopla. Era un puerto muy importante, sí, ¿por qué? Porque ese puerto era utilizado como ruta comercial entre Europa y Asia. Gracias a ese puerto, había una ruta que se le va a conocer posteriormente como la ruta de la seda, la cual llevaba a China. Y había otra ruta que era por mar, pero también se daba por tierra, que era la famosa ruta de las especies. ¿Que llevaba dónde? Llevaba a la India, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los árabes? Los árabes agarran y toman el puerto. Como han ganado la guerra, dicen bacán, te hago el bloqueo, ¿no? Agarran el puerto de los europeos y ahora ningún europeo puede ir a dónde. Puede ir a Asia, ni tampoco puede ir, bueno, en este caso a la China, ni a la India. ¿Por qué era importante ese comercio? Porque de ahí los europeos traían prácticamente muchas de los productos que consumían en Europa, ¿no? Por ejemplo, de la India traían las especies como la canela, la nuez moscada, ¿no? El clavo de olor. De la China traían pues la seda, traían los fideos, pólvora. Entonces, esa era la ruta comercial que se llevaba entre Europa y Asia. Pero ahora que han perdido la guerra, han perdido las cruzadas, ¿quién se ha apoderado de todo? Los árabes. Ellos se han apoderado de todo. Entonces, es así que en Europa, viendo de que no pueden comercializar con la China ni la India, entonces los europeos, más que todo la burguesía, dicen, ¿no? La burguesía, en ese tiempo, hoy en día la palabra burguesía, ¿no? Actualmente, ¿no? 2021, cuando a alguien le dicen burgués, es sinónimo de riqueza, ¿no? Soy burgués, pero tengo plata, ¿no? Pero en esa época estamos hablando siglo XIV, siglo XIII, siglo XV, ¿no? 1400. En el siglo XV, el burgués, ¿quién era? Era el comerciante. Y como comerciante, obviamente tú te vas a perjudicar si las rutas que antes utilizabas para traer mercadería ya no las vas a poder tener. Y son ellos quienes de una u otra manera empiezan a financiar. ¿Por qué? Porque el comerciantes misios no hay, ¿eh? Los comerciantes siempre tienen platita. Entonces ellos son los que empiezan a desarrollar o financiar los inventos que había en Europa. Hay que mencionar que en esa época los europeos consideraban que la Tierra era plana. Y no conocían todo, ¿no? Solo conocían Europa, parte de Asia, ¿no? Bueno, acá está África, un poco. Y no habían explorado tampoco mucho el mar. El mar tenía un límite.
porque más allá del límite explorado, los europeos habían llamado ese mar el famoso mar tenebroso. ¿Qué era el mar tenebroso? Según ellos, como decían que la tierra era plana, había un límite en el mar donde el mar dice caía a un gran abismo, ¿no? Si ibas con un barco, tu barquito, ¿no?, se iba a acabar el mar y iba a caer ese gran abismo, ¿no? O si no, alguna criatura, pues, ¿no?, mitológica, tal vez un dragón, un basilisco, algo con alas, ¿no?, pueda capturar tu mar. Entonces ellos no se adentraban mucho al mar tenebroso. Claro, posteriormente conocido también como el Océano Atlántico, pues, ¿no? Atlántico. Entonces los europeos empiezan a construir embarcaciones, ¿no?, que obviamente les permita llegar a ¿dónde? Acá, a la China y a la India. Es en ese proceso de llegar o de tratar de llegar a la India y a la China que descubren América. Claro, para ellos la tierra antes solo era Europa, pues, ¿no? Estaba formado por Europa. Ellos no pensaban que atrás de ese continente, a la vueltita, estaba nuestro continente, que es el continente americano. Ellos pensaban que eran los únicos en esta tierra, pues, ¿no? Pero falso, pues, ¿no? Detrás de ese continente está el continente americano. Y es así como empiezan, ¿no?, de una otra manera las expediciones, ¿no? Empiezan las expediciones para llegar ¿a dónde? A la China y a la India. Esencialmente, dos reinos son los que van a generar, ¿no?, estas investigaciones o expansiones marítimas, ¿no? Uno va a ser España, lo tenemos acá, y el otro va a ser Portugal. Está España y el otro es Portugal. Esos dos reinos son los que van a empezar a explorar, ¿no? Su fin, ¿cuál es? Como te digo, llegar, pues, ¿no?, a la India y a la China. Bien, chicos, vamos a hablar del proyecto portugués, ¿no? Para eso vamos a pedir que lo lea, a ver, Alexander Hilario. Alexander, Sí, ¿qué tal, Alexander? Lee ese párrafo del proyecto, ¿no?, el proyecto portugués. tenía como objetivo bordear las costas africanas para llegar a la Calicut, India. De esta manera, en 1415, Enrique el Navegante funda en el Cabo San Vicente la Escuela Naval de Sagres. En 1487, Bartolomé Díaz descubre el Cabo de las Tormentas, llamado por el rey Juan II Cabo de la Buena Esperanza. Y en 1498, Vasco da Gama llega a Calicut. En 1499, Pedro Álvarez Cabral descubre las costas de Brasil. El proyecto portugués tuvo a la factoría como característica principal de su estilo expansionista. La factoría era un establecimiento de tipo comercial para extraer la mayoría de cantidad de metales preciosos y así tener botín para formar parte de la élite señorial. Claro, correcto. Claro, bueno, las factorías son grandes embarcaciones, ¿no?, que de una otra manera van a utilizarse en la época antigua para, ¿no?, actividades comerciales. Bueno, hasta hoy en día siguen habiendo factorías, ¿no?, pero ya se dedican más que todo al procesamiento de los recursos eh, marinos que van de una otra manera extrayendo del océano, ¿no?, o de los mares. Claro, Portugal, chicos, ¿no?, inicia esta expedición, ¿no? Los portugueses, ¿no?, Portugal, ¿no?, dice que tenemos acá un portugués llamado Enrique el Navegante, ¿no? Enrique el Navegante. Él va a fundar la escuela náutica, o también llamada la escuela de Sagres, ¿no?, el Navegante. Y a él se le ocurre una idea, ¿no?, y al reino de Portugal. Bordear las costas de África, ¿no? Todo esto de acá es África. ¿Para qué? Para llegar a la India, ¿no?
¿A dónde quieren llegar, profe? Quieren llegar a Calicut. ¿No? Entonces, salen, pues, ¿no? Salen de Portugal y bordean todas las costas del continente africano, ¿no? Es aquí donde vamos a ver que fundan el famoso Cabo de las Tormentas, ¿no? O también llamado el Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Acá está el Cabo de las Tormentas o de Buena Esperanza. Buena Esperanza, ¿no? Es ahí donde va en este caso, a fundar, y posteriormente sí, pues logran su objetivo y llegan, en este caso, a la India, ¿no? ¿Con quién llegan a la India? Con Vasco de Gama, ¿no? Vasco de Gama es el descubridor, por así decirlo, de Calicut. Vasco de Gama. Ese es su proyecto de los portugueses. Ahora, por ahí dirán, profe, ¿y España los hubiera copiado? No, estaba prohibido copiarse en esa época, ¿no? Territorio que encontraba un reino, territorio que era de ellos. Por eso que España tenía que buscar otra, en este caso, alternativa. Bien, a ver, capitulación de Santa Fe. Vamos a ver quién lo lee. Capitulación de Santa Fe. A ver, Alison Torres. Sí, profesor. ¿Puedes leer la capitulación de Santa Fe, Alison? Ya. Firmada el 17 de abril de 1492, fue un documento donde la corona permitía los viajes de Colón entregándoles los títulos de virrey y gobernador de las tierras, almirante de islas y tierras firmes y el gozo del 10% de las ganancias que obtuviese. Los reyes católicos en enero de 1492 ya habían logrado expulsar a los moros del reino de Granada. Después de la capitulación, el financiamiento vendría de la burguesía catalana representada por Luis de Santangel, judío burgués, y de los hermanos Pinzón, que sufragaron los gastos de las embarcaciones. Pero hablemos de la Reconquista, ¿no? Más acá. A ver, Ari Amaro. ¿Está Ari? Sí, profesor. ¿Qué tal, Ari? ¿Puedes leer esa parte de la Reconquista? Ok. Que expuso a los moros abrir extensiones de tierra aún casta guerrera extraída de la nobleza. Así se definió a un segmento de la clase social, hidalgos que ambicionaban tierra, poder y estatus. La corona compensó a los hidalgos con las sedes de tierras formadas a los moros, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Para algunos historiadores, la conquista empieza en España con la expulsión de los moros y terminaría en América como un proceso continuo. La Iglesia daría a la empresa militar un impulso espiritual y justificación ideológica. En convertir a los moros al cristianismo ocasionó que la Iglesia se una al Estado, vitalizando la Reconquista un espíritu de cruzada. El descubrimiento de América fue un premio por haber logrado votar a los moros, pero eso obligaba a la evangelización indígena. En el siglo XV, los grandes descubrimientos estaban relacionados con dos reinos de España, Castilla y Aragón. Ya. Claro, tenemos acá Claro, el proyecto de una u otra manera español va a cargo de el genovés llamado Cristóbal Colón, ¿no? Algunos se llaman Cristófalos Columbus, ¿no? O Christopher Columbus. Bueno, era genovés y él presenta su proyecto ante la corona española, ¿no? ¿Cuál es su proyecto? Es dar la vuelta al mundo, ¿no? Y así poder llegar a dónde, poder llegar, pues, ¿no? A Catay y a la India, ¿no? O sea, llegar a la China y poder llegar a la India, ¿no? Claro, obviamente Colón jamás va a ser consciente de que llega a un nuevo continente, ¿no? Colón siempre pensó que él había llegado a dónde, que él había llegado a la India.
Es por eso de ahí que ese nombre, ¿no? De indios, ¿no? Somos indios, pero la verdad que no somos indios, porque los indios son de la India, ¿no? Claro, sino que se nos puso así porque se creyó que se había llegado a la India, ¿no? Posteriormente con Américo Vespucio, él es contratado por el rey para que haga el mapa de las tierras que se han encontrado y se da con la sorpresa de que no es un mapa de la India, sino que es un nuevo continente, ¿no? De ahí que a América se le puso continente, bueno, se le puso ese nombre, ¿no? En honor a Américo Vespucio. Por eso. Algunos dicen que si Colón se hubiera dado cuenta que era un nuevo continente, nuestro continente hoy en día se llamaría Colombia, ¿no? En honor a Colón. Pero bueno, simplemente se llama América, ¿no? Entonces, claro, la idea de la capitula, en este caso, la capitulación en este caso de Santa Fe va a ser el permiso de Colón, ¿no? Con los reyes de España, ¿no? Isabel la Católica y el rey, en este caso, Fernando de Aragón. En ese tiempo, España, chicos, no era un reino unido. Es por eso que inclusive se le llamaba las Españas. Las Españas. Porque eran más bien 4 reinos los que gobernaban España. Uno era Castilla, el reino de Castilla, de ahí que nosotros hablamos castellano. El otro era el reino de Aragón. El otro era el reino de Navarra. Y el otro era el reino de León. De estos 4 reinos, los únicos, ¿no?, diríamos que llegaron, los reinos que apoyaron los viajes de Colón, vienen a ser el reino de Castilla y el reino de Aragón. Entonces, eran reinos, ¿no?, muy divididos, ¿no?, en este caso. Claro, estos dos son los que van a llegar, pues, a lo que vamos a considerar como el continente de América. Castilla, ¿no? Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla, o también llamada la reina Isabel la Católica, ¿no? Así era llamado porque era muy ferviente de esa religión, era bien católica. Entonces, esos eran los reinos que de una otra manera, pues, existían dentro de España. A ver, los viajes de Colón, ¿no? Bueno, Colón, chicos, va a tener 4 viajes, ¿no? El primero, ¿no?, de los viajes es donde de una otra manera Colón llega solo a las Antillas, o sea, va a llegar solo a las islas. Y hay que mencionar que los viajes van a ser 3, aunque desgraciadamente Colón después va a ser llevado preso y va a morir ahí, ¿no?, en la cárcel, muere Colón. Ahora, ¿cuándo llegan a América, ¿no? De España salen y se llega a América, van a llegar en 1492, ¿sí?, cuando llegan a América. Se da el descubrimiento de América. Claro que en ese tiempo no era llamado América, lo que van a llamar son las Indias. Las Indias. Las Indias. En el primer viaje Colón llega pues a la isla de Guananí, ¿no?, llamado el San Salvador, llega a la isla de Juana, llamado Cuba hoy en día. Entonces se llega, pero no llegan a lo que es tierra firme, ¿no? A ver, hay que poner acá, ¿no? Llegan a lo que vienen a ser las Antillas, ¿no? Los españoles llamaban Antillas a las islas. Una Antilla no era otra cosa que una isla. Esas son las Antillas, ¿no? Y el otro viene a ser la tierra firme. La tierra firme no es otra cosa que el continente americano. Es el continente. Primero, ¿a dónde van a llegar los españoles? Primero llegan a las Antillas, a las islas. Posteriormente, después van a llegar a lo que se conoce como
la tierra firme. Entonces, bueno, acá tenemos un poco el viaje de Colón, que es lo que va a descubrir en su primer viaje. Durante su segundo viaje se da el famoso Tratado de Tordesillas, un tratado que divide los territorios de América y de Portugal. Con el Tratado de Tordesillas, ¿no? A ver acá. Se va a hacer una división América del Sur. Tenemos acá América y bueno, hay un tratado que es el famoso Tratado de Tordesillas. A esto le conocen como el Tratado de Tordesillas. Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas, ¿qué hacía? Dividía los reinos, ¿no?, de España para el lado occidental, territorio de España, y para el lado oriental, los reinos de, en este caso, Portugal. De ahí que la zona de Portugal, bueno, vamos a encontrar a Brasil, que es un país, fue una colonia de Portugal, y donde no hablan castellano, pues, ¿no? Hablan lo que es portugués. Con el Tratado de Tordesillas entonces se pone límite, ¿no?, a los territorios en América de España y de, en este caso, Portugal. Eso viene a ser la división que se van a dar. Bueno, de ahí tenemos, ¿qué más? La capitulación de Burgos, ¿no? A ver, vamos a pedir a alguien que lea la famosa capitulación, en este caso, de Burgos. A ver, aquí a ver, de abajito empezamos. A ver, Susel Villasana. Profesor, ¿Qué tal, Susel? ¿Puedes leer la capitulación de Burgos? Página 22 está, al final. en 1508, el rey de España, Fernando el Católico, mediante leyes de Burgos, autorizaría la colonización de tierra firme. Es así como surgen las gobernaciones de Castilla del Oro, entregada a Diego de Nicuesa, y Castilla del Oro, concedida a Pedro Alonso de Ojeda. En 1509, Pedro de Alonso de Ojeda, quien traía a Francisco Pizarro como lugarteniente y jefe de sus tropas, ingresó a su gobernación y tras algunos enfrentamientos con los naturales, logró imponerse y fundar el primer fortín en América continental, San Sebastián. Al poco tiempo se retiró y dejó a Pizarro como único responsable de sus dominios. Para 1510, Ojeda envió al licenciado Fernández de Enciso, con quien llegaba Vasco Núñez de Balboa, y acompañado de Pizarro fundó una ciudad, la Santa María de la Antigua del Darién, en los actuales límites de Panamá y Colombia. Fue en este lugar que Pizarro y Balboa confabularon para expulsar al licenciado Enciso y apropiarse de las gobernaciones de tierra firme. También ahí Balboa conoció a los indios Panquiaco y Comagre, que según la tradición son lo que informaron a Balboa de la existencia de un reino muy rico con abundante oro y plata ubicado al sur de esas tierras. Balboa, muy entusiasmado con las noticias, organizó una expedición en 1513, guiada por su lugarteniente, Pizarro, con la que arribó el 25 de septiembre de ese año al Océano Pacífico, bautizándolo como el Mar del Sur. Allí conoció al cacique Tumaco. Fue él quien, con una serie de dibujos en la arena, le corroboró las noticias recibidas en la Santa María. Balboa quiso continuar, pero su socio Pizarro lo convenció para retomar a la ciudad. Falta de decisión que lo llevaría a la muerte. En 1514 llegó una nueva autoridad a la tierra firme, Pedro Arias Dávila, que por su
ánimo belicioso y abusivo, era llamado Pedrarias, y de inmediato encontró un colaborador incondicional, Pizarro. Ambos confabularon y en 1517, tras un juicio injusto, condenaron a muerte por decapitación a Balboa. La nueva alianza Pizarro-Pedrarias partió hacia el otro lado de la tierra firme y en 1519 fundaron Panamá, siendo su primer alcalde Pedrarias y el segundo Pizarro. Desde este lugar se organizaron hasta 15 expediciones para hallar ese reino de oro y plata que contaban los nativos, pero todas ellas fracasaron. Pascual de Andagoya fue uno de ellos, pero su nombre quedará grabado pues cuando llegó a la actual Colombia escuchó la palabra Virú, Pirú, de donde se supone se originaría el nombre de nuestro país y la fama que esos días recreó las más fantásticas historias doradas. Los españoles llegaron al Perú para cumplir una misión sin importarles el costo. Por ello, lo importante era lograr los avances para comunicarlos al rey de España, Carlos V, y de esta manera justificar su expedición. Los medios que utilizaron en la conquista fueron terribles. El yugo que cayó sobre los indígenas fue tan abrumador que algunos conquistadores mostraron su arrepentimiento en sus testamentos. En un primer momento, todo estaba permitido con tal de continuar la conquista y justificar la inversión de la corona española. Así empezó esta empresa que terminó siendo una guerra de indios contra indios y sangre contra sangre. Una guerra de la que, como consecuencia, nacería una nueva raza, mestiza, la raza americana, nosotros. Ya, bien. Claro, tenemos lo que viene a ser la capitulación de Burgos. Con la capitulación de Burgos, lo que va a pasar es que los europeos, en este caso los españoles, ¿no? Empiezan a dejar las Antillas, o lo que viene a ser las islas, para poder pasar a lo que viene a ser ya la tierra firme, que ellos van a llamar, o también conocido como pues, ya el continente propiamente dicho de América. Claro, hasta ese entonces, desde 1492 hasta 1519, año en el cual se funda la ciudad de Panamá, ¿no? Para 1519, ¿no? Se va a fundar la ciudad de Panamá. Para ese entonces, chicos, ya Pizarro era un vecino rico, era el vecino más rico de Panamá. Claro, obviamente se habían creado las gobernaciones o las regiones, ¿no? Como han leído, se crea pues lo que viene a ser con el Tratado de Burgos se divide un poco lo que viene a ser las tierras, ¿no? Para el norte, ¿no? Y para el sur. El territorio del norte, ¿no? se va a llamar pues la famosa Nueva Andalucía, va a tener ese nombre, Nueva Andalucía. Y el territorio del sur se va a llamar en este caso Castilla de Oro. Castilla de Oro. Castilla de Oro, ¿no? Castilla de Oro al sur y Nueva Andalucía al norte, ¿no? Ambos tenían gobernadores, sí, por ejemplo tenemos a Castilla de Oro estaba Diego de Nicuesa y de Nueva Andalucía estaba Alonso de Ojeda. Pero para 1919, ¿no? Bueno, estos dos gobiernos se crean justamente con el Tratado de Burgos, ¿no? Con el Tratado de Burgos, tierra firme se divide en dos gobiernos, ¿no? Nueva Andalucía en el norte y Castilla de Oro en el sur. Para 1519 se crea lo que es la ciudad de Panamá, ¿no? Y a Panamá, dice, llega un nuevo, ¿no? Gobernante, ¿no? El famoso Pedrarias, ¿no? Pedrarias. ¿No? Pedrarias o Pedro de los Ríos, también lo van a llamar, ¿no? Que juntamente con Pizarro, aliado con Pizarro, pues empiezan de una otra manera la famosa expedición. Claro, esta expedición había surgido a partir de una historia que contaba pues Balboa, ¿no? Balboa entrevista, ¿no? a un cacique, ¿no?
a Panquiaco, ¿no? y a Comagre, ¿no? Panquiaco era el hijo de Comagre, ¿no? Sino que cuando se reúnen con estos indígenas, ¿no? Uno de los soldados de Balboa, según la historia, dice que miraba mucho el collar de Comagre, ¿no? Porque el collar de Comagre estaba hecho de puro oro. Y entonces Panquiaco se da cuenta y dice, ¿sabes qué? Yo sé dónde hay más oro, le dice, ¿no? Eso que estás buscando está más al sur. Más al sur hay un reino lleno de oro, cubierto de oro. Si ustedes lo encuentran, pueden pues hacerse de él. Así como le dice Comagre y Panquiaco, ¿no? Es a partir de ahí que todas las expediciones que van a desarrollar, que van a hacer los españoles, era buscar ese famoso reino hecho de oro, ¿no? Hecho de oro. A partir de ahí es que van a surgir también leyendas como el famoso El Dorado, ¿no? El Dorado hoy en día, bueno, es un lugar ficticio que supuestamente quedaría ¿dónde? Quedaría en Colombia, ¿no? Es ahí donde queda el famoso Dorado, ¿no? El Dorado. Pero otro también que viene a ser es justamente el Tahuantinsuyo, ¿no? El Tahuantinsuyo. Porque el Tahuantinsuyo, bueno, tenía un templo que era el Coricancha y era el templo que estaba cubierto de oro. Es muy posible que gente como Panquiaco hayan llegado al Tahuantinsuyo, ¿no? Claro, no se ve a ciencia cierta una conexión directa, pero sí tal vez indirecta, tal vez el comercio. Hay que mencionar que todo esto del comercio, ¿no? Las relaciones comerciales, no es ahora nuevo. Ya desde la época antigua, los antiguos pueblos también comercializaban, ¿no? Comercializaban. Por ejemplo, se han encontrado restos de coca en algunos sarcófagos de los faraones, ¿no? Y muchos se preguntan hasta ahora, ¿cómo ha llegado la coca, la hoja de coca, hasta Egipto? Si la coca es un producto netamente de América. Obviamente tuvo que cruzar el mar, pero ¿cómo lo hicieron? Comercio, ¿no? El comercio ya desde la época antigua existía, no es algo nuevo, es algo que surge con la modernidad, no, la misma necesidad genera pues que los pueblos puedan comercializar. Y es muy probable que recuerda que el incanato llegó hasta Colombia y el de Darien está en Colombia. Es muy probable que por ahí nomás se diera la relación entre esta tribu indígena y obviamente el Tahuantinsuyo. Algunos historiadores dicen que el Dorado como tal no existió, sino que más bien todo hace referencia a qué? Hace referencia al Tahuantinsuyo, ¿no? Que era netamente un lugar que estaba recubierto por oro, ¿no? Y que tal vez los españoles en su afán pues por tener más dinero, obviamente crearon esta idea del dorado, ¿no? Y que bueno, hasta hoy en día es una tierra así como el Atlantis, ¿no? Un lugar que muchos hablan de su ubicación, pero que hasta ahora no se puede encontrar. Entonces, es así que Pedrarias, ¿no? y Pizarro fundan una empresa, la famosa empresa de Levante. Empresa de Levante. La empresa de Levante, o también llamado la empresa perulera, le van a llamar perulera, es una empresa con capitales propios, ¿no? Es una empresa privada. Hay que mencionar también, chicos, que hasta ese momento, en esa época, hacer una empresa no era algo fácil. ¿Quiénes hacían empresas? Solo la gente que tenía plata. O sea, solo la gente empoderada, que tenía dinero, era la única que podría hacer una empresa. Pedrarias, al ser gobernante de Panamá, y Pizarro, ¿no? al ser el vecino más rico de Panamá, es que deciden crear una empresa, ¿no? La empresa Levante o la empresa perulera, ¿no? ¿En honor a qué? En honor a Perú, ¿no? Porque en ese entonces todo el sur era llamado el Perú, todo el sur era llamado Perú. Así era como lo conocían los españoles. Desde Panamá muchas veces decían, ¿no? ¿A dónde vas? A Perú, ¿no? Inclusive de ahí surge también esta expresión, ¿no? Vale un Perú. ¿Por qué? Por lo imponente o por lo aprovechable que podría ser, ¿no? Entonces por eso desde ese momento ya empezaban a hablar, ¿no? del Perú, ¿no? E ir al Perú significaba, era sinónimo de riqueza, ¿no?
Por eso que, bueno, le puso su empresa petrolera. Y acá tenemos los famosos socios, pues, de la conquista, ¿no? Esta empresa va a estar a cargo de ¿quién? Va a estar a cargo de Pizarro. Pizarro, que es el líder de la empresa. También tenemos a Almagro, que es el que hace la función de logista. Por ejemplo, Almagro es quien de una otra manera está viendo de que a Pizarro no le falten municiones, no le falten soldados. Es el que constantemente está yendo a Panamá trayendo más recursos, alcanza a Pizarro en los navíos. Ese es su trabajo de Almagro. Almagro prácticamente es un abastecedor de esta empresa. Tenemos al cura, ¿no? A Hernando de Luque, ¿no? Tenemos a Luque, que era un testaferro. ¿Cómo es eso, profe? Hernando de Luque daba dinero a la empresa, pero el dinero no era de él. El dinero de quién era de Gaspar de Espinosa. Gaspar de Espinosa. Gaspar de Espinosa, ¿qué hacía? Daba dinero a Luque y Luque metía ese dinero a la empresa de Pizarro. Sino que Gaspar de Espinosa era el que tenía el dinero, mientras que Luque era el representante, ¿no? Su testaferro era el quien daba el dinero por él. Posteriormente se llega a saber que era Gaspar de Espinosa porque hay una carta que escribe el hijo de Gaspar de Espinosa a Pizarro y le escribe para que le devuelva el dinero que ha invertido en su empresa, ¿no? Donde él le manifiesta y dice: mi padre invirtió mucho en tu empresa y hasta ahora no nos llega ningún sol, ¿no? ¿Cuándo me vas a pagar lo que mi padre invirtió en tu empresa, ¿no? Entonces, a través de esa carta es que de una otra manera pues se sabe que Gaspar de Espinosa también era el socio, ¿no? En total, ¿cuántos socios hay, ¿no? Estos son los famosos socios de la conquista, ¿no? Así son llamados, ¿no? Socios de la conquista. Los socios de la conquista, chicos, en total van a ser 5, ¿ya? Claro, los más conocidos son los 3, Pizarro, Almagro y Luque, pero también está Pedrarias como gobernador y también está Gaspar de Espinosa, ¿no? Ellos vienen a ser los 5 socios de la conquista, ¿no? Con ellos Pizarro empieza pues, ¿no? Sus viajes, ¿no? A ver, vamos a pedir a alguien que lea esta parte de los viajes de Pizarro. El primer viaje, el segundo viaje, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Y acá ya termina, ¿no? Listo. Vamos a pedir a los incautos a ver. A ver, a Prince Alanya. Prince. Profesor. ¿Qué tal, Prince? Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Prince, lee esta parte del primer viaje de Pizarro. Ya, profesor. Se realizó entre 1524 y 1525. Se limitaron a recorrer los territorios explorados hasta ese entonces. La empresa solo consiguió 2 barcos, Santiago y San Cristóbal, más 120 hombres. Pizarro sería el director. El cura Luque se encargaría de conseguir el dinero para financiar los soldados y víveres necesarios para abastecer y socorrer a Pizarro en la expedición. El mismo gobernador de Panamá, Pedro Arias Dávila, autorizó la expedición. Entre los incidentes más saltantes están los ocurridos en el puerto de Hambre. Pizarro se extravió durante medio año en la selva y su gente terminó envenenándose, unos con las plantas silvestres y otros se que comieron hasta las propias botas y suelas de sus zapatos. Y en las tierras de Cacique de las Piedras, aquí Francisco Pizarro fue recibido de manera hostil y abandonó la zona sin dejar referencias de peligro. Cuando llegó al Almagro, también fue atacado al punto de perder un ojo e indignado por eso ordenó incendiar el pueblo que desde entonces es recordado como pueblo quemado. Se presume que después de este viaje los 3 socios firmaron el contrato de Panamá para formalizar su empresa y permitieron la participación del judío
Gaspar de Espinosa, quien aportó 20.000 ducados para organizar el siguiente viaje. Bien. Y bueno, el segundo viaje, a ver, vamos a buscar. Camila Venturo. A ver, Camila. Sí, profesor. ¿Qué tal, Camila? Lee el segundo viaje. Ok. El segundo viaje, conocido como de descubrimiento, se realizó entre 1525 y 1528. Los expedicionarios avanzaron juntos hasta la bahía de San Mateo. Almagro retornó a Panamá en busca de más apoyo. Pizarro esperaría allí. Bartolomé Ruiz avanzaría hacia el sur. Llegó hasta el actual Golfo de Guayaquil, donde se cruzó con una balsa de indios tallanes. Fue el primer contacto con gente del mundo andino. Cuentan los cronistas que estos sí parecen gente y son de mejor color y textura, y llevan finos atarios. Ruiz ordenó coger a algunos de estos indios y bautizan a 5 de ellos como Felipillo, Josecillo, Fernandinho, Francisquiño y Enriquillo. Nuevamente los socios se encontraron esta vez en Atacames con noticias muy novedosas. Ruiz traería a los indios tallanes y Almagro señalaba que Pedrarias había sido reemplazado por el nuevo gobernador, Pedro de los Ríos. Además, Almagro estaba indignado, pues consideraba un abuso de sus socios que él se encargue de conseguir los hombres y víveres para la empresa, mientras que Pizarro no lo aceptó y Almagro fue calmado por los soldados. Este hecho es conocido como la porfía de Atacames. Pizarro, para congraciarse con la nueva autoridad, ordenó a sus soldados que envíen presentes al nuevo gobernador, lo que fue aprovechado por algunos que no querían continuar en la expedición para denunciar los maltratos de los que eran víctimas. Uno de ellos fue Juan de Saravia. Pedro de los Ríos recibió una copia que decía: pues señor gobernador, miradlo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Almagro, que había retornado de Panamá, fue apresado y se envió al capitán Juan de Tafur para detener a Pizarro y ordenar su inmediato retorno. El encuentro se dio en la isla del Gallo, donde, según la tradición, Pizarro trazó una línea sobre la arena y dijo: soldados, de esta línea al sur está el Perú, la fama, y de esta línea al norte Panamá, la muerte y la miseria. Luego cruzó la línea al sur y refieren que solo 13 lo siguieron, los 13 de la isla del Gallo. Los españoles que se quedaron, que eran más de 200, pasaron a la isla de la Gorgona y enviaron a Ruiz para que pague la fianza y libera a Almagro. Nuevamente juntos, los socios marcharon hacia el sur. Esta vez llegarían al Perú. En marzo de 1528 estaban frente a Tumbes y con el temor de desembarcar por la reacción que tendrían los naturales. Pizarro envió primero al soldado Alonso de Molina. Cuenta este hombre que al bajar, los indios se acercaron a los negros esclavos que llevaba y empezaron a restregarles la piel y echarles agua para limpiarles el color. Luego bajaría el griego Pedro de Candía. Su porte robusto, su piel clara y armas de fuego que traía hizo creer a los lugareños que se trataba de un enviado de Guaricocha. ¿Acaso Illapa trueno por el ruido que hacía al botar rayos de los dedos? Candía conoció allí al curaca Chillimasa, quien lo recibió y trató por varios días, dándole una serie de obsequios. El griego hizo una pintura de Tumbes y la llamó la Nueva Valencia del Mar del Sur. Habían templos y palacios enchapados en oro y gente finamente vestida.
Los expedicionarios llegaron hasta el río Santa y confirmado totalmente la existencia de ese territorio lleno de oro y plata, decidieron retomar a Panamá para organizar una expedición decidida a tomar por asalto este estado. Bien, chicos. Bueno, explicamos los viajes de Pizarro. Pizarro, chicos, en total va a hacer 3 viajes. A ver acá, Pizarro. Pizarro. Bueno, el primer viaje es llamado el viaje de exploración. Tenemos el segundo viaje, que es en este caso el viaje, ¿no?, de descubrimiento. Y el tercer viaje, que es el viaje ya llamado de invasión. El primer viaje, chicos, va a ser todo un desastre. ¿Ya? Es por eso que vamos a tener acá las famosas fundaciones de algunos puertos. Y estos puertos lo único que reflejan es lo mal que les fue el viaje, ¿no? De ahí que tengamos, por ejemplo, el puerto de Piñas. La palabra Piñas es es una palabra española, ¿no?, que hasta ahora significa lo mismo, que significa tener mala suerte, ¿no? Por eso dicen, "Estoy piña", ¿no? Es por eso que funda el puerto de Piñas. Funda también el puerto de Hambre, donde justamente se le llama así porque pasaron hambre, ¿no? Como han leído sus compañeros, ¿no?, tuvieron tanta hambre que hasta se comieron sus propios zapatos, ¿no? Pero el más bravo de todos los puertos o los pueblos es el famoso pueblo quemado. ¿Por qué? Porque en Pueblo Quemado Pizarro casi muere, ¿no? Si no fuera por quién, por la intervención de Diego de Almagro. Cuenta la historia que ya lo habían acorralado a Pizarro, ya estaban para prácticamente matar a Pizarro, pero es ahí donde llega pues Diego de Almagro y lo salva. Pero también eso le va a costar mucho a Diego de Almagro porque es en Pueblo Quemado donde Almagro queda tuerto. Pierde el ojo. Por eso que siempre Almagro lo van a dibujar pues con un parche. Debido pues, ¿no?, a esta pierde el ojo. ¿Ya? Entonces, ahora, después de estos incidentes, ¿no?, ellos vuelven en este caso a Panamá. Pero como les fue mal en el primer viaje, es ahí pues donde ingresa Gaspar, ¿no?, de Espinosa, invierte. Y el problema va a ser que no va a haber españoles que quieren hacer la expedición, ¿no? Porque como obviamente pues el primer viaje fue todo un desastre, entonces para la segunda nadie va a querer ir. Es ahí donde Pizarro y juntamente con Diego de Almagro van a las cárceles y sacan pues a todos los forajidos, a todas esas personas que obviamente habían cometido delitos, y los contratan para así realizar ¿qué? El segundo viaje, ¿no? Y con el segundo viaje pues en este caso de una otra manera parten de nuevo, ¿no? Es en el segundo viaje, en ese proceso del segundo viaje, que Panamá cambia de gobernante, ¿no? Pedro Arias Dávila, ya no era el gobernante, ¿no? Ahora, ¿quién era el nuevo gobernante? Era Pedro de los Ríos, ¿no? Nuevo gobernante, ¿no?, de Panamá. ¿Quién era ahora? Bueno, era Pedro de los Ríos. ¿No? Claro, y esto va a ser avisado a Pizarro, ¿no? Pizarro le dice, ¿sabes qué? Han cambiado de gobernante en Panamá, ya no está tu amigo, ¿no? Recuerda que Pedrarias era también era socio, pues, ¿no? Y fue cambiado. ¿Por quién? Por Pedro de los Ríos. El problema es que en la embarcación que iba Pizarro, ¿no?,
con el fin de descubrir más lugares, la población ya se había, ¿no?, ofuscado. Querían volver a Panamá, pero Pizarro no quería volver a Panamá. A eso se sumaba de que las provisiones habían escaseado, faltaba alimento, faltaba comida, y ¿no?, de una otra manera, pues muchos marinos estaban en contra de su voluntad, ¿no? Gran parte de ellos quería volverse a Panamá, pero por orden de Pizarro no se podía volver, ¿no? Es ahí que va a suceder la famosa, el incidente en la isla del Gallo. El incidente en la isla del Gallo. Este incidente se da porque antes de esto, del incidente en la isla del Gallo, Pizarro había ordenado que todas las cartas que mandaban, ¿no?, sus soldados a sus familiares, todas esas cartas deberían ser quemadas. Ninguna debería ser entregada, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de esas cartas, ¿qué eran? Eran reclamos. Eran cartas que pedían ayuda para que detuvieran a Pizarro, porque Pizarro prácticamente los estaba matando de hambre. O sea, encima que no encontraban nada, encima estaban, ¿no?, casi muy similar al primer viaje. Es así que Pedro de los Ríos, viendo la carta pues de Juan de Saravia, ¿no?, el cual va a escribir bueno, es un fragmento, ¿no?, de lo que tenemos de la carta, ¿no?, donde dice: pues señor gobernador, míralo bien por entero, ¿no? Quien hallaba, ¿no?, el recogedor, y acá queda el carnicero. El recogedor, ¿quién era? Era Diego de Almagro, y el carnicero era Pizarro. Recuerda que Almagro se encargaba pues de trasladar gente a su, bueno, para la empresa, ¿no? Y eso también obviamente un poco que lo va a molestar, porque Almagro más parecía un churre, ¿no?, un sirviente de Pizarro, que un socio más, ¿no? Entonces eso también va a generar un conflicto entre Almagro y Pizarro. Bueno, cuando Pedro de los Ríos lee la carta, manda a un capitán, el famoso capitán Tafur, el cual su función, ¿no?, es detener a quién, a Pizarro. Y lo va a detener, ¿no? Lo detiene. ¿Y dónde lo detiene? Lo detiene en la isla del Gallo. Es ahí donde Pizarro pues decide hacer un trazo, dice, ¿no?, norte del sur, noreste del Perú y al norte, ¿no? Quienes quieren ir a ser ricos y quienes quieren ir a ser pobres. Y bueno, según la historia cuenta pues que solo 13 soldados pasaron, ¿no?, famosa línea del conflicto de la isla del Gallo. Y es ahí donde llegan hasta Tumbes, ¿no?, llegan donde el cura Cachilimasa, inclusive llegan hasta Ancash, ¿no?, zona del río el río Santa, donde obviamente comprueban que verdaderamente hay un reino, pues, ¿no?, lleno de oro. Es así que vuelven a Panamá, pero en Panamá ya la gente está molesta con Pizarro. ¿Por qué? Porque muchos los ha maltratado mal, e inclusive no acata las órdenes de Pedro de los Ríos. Es así que Pizarro decide irse ¿a dónde? Se va a España, ¿no? Hace un viaje a España, y en España Pizarro se entrevista con la reina, ¿no?, Isabel de Portugal. Con ella se va a entrevistar y van a firmar la famosa capitulación de Toledo. Capitulación de Toledo. Con la capitulación de Toledo, Pizarro pues va a obtener el permiso ya propiamente de ¿quién? De la reina, ¿no? Con esta capitulación Pizarro pues va a ser declarado gobernador, se le va a dar un porcentaje al rey de España y todo. Ahora, hasta ese entonces la empresa era privada, pero para el tercer viaje la empresa, ¿no?, de Pizarro se vuelve ya, diríamos, va a tener inversión del reino de España, ¿no? Va a ser una inversión estatal. Y después de que firma esta capitulación de Toledo, bueno, se da lo que viene a ser, pues, ¿no?, ya el tercer viaje.
Con el tercer viaje, bueno, Pizarro cuando va a España, Pizarro es natural de Trujillo. En España hay una ciudad llamada Trujillo. Pizarro es de ahí, ¿no? Es por eso que también acá en el Perú tenemos una ciudad llamada Trujillo, ¿no? Trujillo de Extremadura se llama esa ciudad, Extremadura. Extremadura, ¿no? ¿Para qué va a su pueblo natal Pizarro? Bueno, Pizarro va a Trujillo para traer a sus hermanos. Trae a sus hermanos. A sus hermanos, ¿no? Trae a Gonzalo Pizarro, trae a Juan Pizarro, trae a Hernando Pizarro, ¿no? A sus hermanos. Y con ellos vuelve, en este caso, a América y decide, ¿no?, hacer su tercer viaje, ¿no? Va a tener incidentes como la isla de, en este caso, la isla de Puná, donde va a apoyar a los de Tumbes para eliminar a esta isla. También va a fundar, ya en el tercer viaje, donde funda la primera ciudad en América, bueno, en este caso en el territorio peruano, llamada San Miguel de Tangarara, o simplemente conocida como Piura, ¿no? La primera ciudad fundada acá en el Perú va a ser Piura, ¿no? O también llamado San Miguel de Tangarara. San Miguel de Tangarara. Tangarara. Y bueno, ya para 1532 se va a dar lo que ya conocemos todos como la captura del Inca Atahualpa, ¿no? 1532 se da lo que es la captura del Inca. Entonces, esos vienen a ser los viajes, ¿no?, en este caso de Pizarro. Entonces, como en este caso llega a invadir pues el Tahuantinsuyo. Bueno, acá tenemos la lectura en cuanto a la capitulación de Toledo, ¿no?, el cual va a firmar, ¿no?, con la reina de Portugal. ¿Por qué le llamaron capitulación de Toledo? Porque los reyes de España, a diferencia de los otros reyes, ellos no vivían en un palacio. Bueno, hasta hoy en día, ¿no? No tienen palacio, ¿no? Si tú vas a España, en España no hay castillos. Donde hay castillos hay en Francia y hay en Inglaterra. Entonces, el rey de España era un rey sin castillo. Paraba de casa en casa. Es así como vivían los reyes en España. Y Pizarro lo va a encontrar en la ciudad de Toledo. Es ahí donde encuentra a la reina y es ahí donde firman la capitulación de Toledo. Entonces, bueno, por eso se le llama así, capitulación de Toledo, porque fue firmada en esa ciudad, en la ciudad de Toledo. Bien, chicos, vamos a responder las preguntas, ¿no?, en cuanto, ¿no?, a este tema. A ver, primera pregunta. A ver, dice, ¿no? Es el primero en recibir las noticias del Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Quién fue el primero en recibir las noticias del Tahuantinsuyo? Balboa, Pascual de Andagoya, Pedro de los Ríos, Pizarro o Pedro Arias Dávila. Bueno, el primero en recibir las noticias del Tahuantinsuyo va a ser ¿quién? Va a ser Balboa, ¿no? Balboa. Pregunta 2. Principalmente la empresa invasora durante el primer y segundo viaje presentaban capitales ¿qué? Bueno, capitales privados. Capitales privados. Recuerda que la corona española recién va a invertir en el viaje, bueno, en el tercer viaje, pero en el primer y segundo viaje de Pizarro, esa empresa está, ¿no?, bueno, tiene inversión privada. Pregunta 3. El acontecimiento que decidió la suerte de la empresa pizarrista durante el segundo viaje se conoce como ¿qué? ¿La porfiria de Abancaes? No. ¿O de Atacames? No.
El incidente del pueblo quemado, no, esto se dio en el primer viaje. ¿No? La copla de Juan de Sarabia, tampoco, más bien esta es la consecuencia de por qué se dio ese incidente. El Pacto de Panamá, no, este es para fundar la empresa, ¿no? Sería el incidente del gallo. Con el incidente del gallo, ¿no? Durante el segundo viaje, pues, ¿no? Un grupo va a pasar, ¿no? Unos 13 soldados pasan para hacer apoyo de Pizarro y con eso, ¿no? Hacer el tercer viaje. 4. En el segundo viaje Pizarro envió a Pedro Candía, ¿no? Hacia Tumbes, el mismo que conoció al curaca que Tumbala de las Piedras, no, Chilimasa. La E. Pregunta 5. Sobre la capitulación de Toledo. A ver, sobre la capitulación de Toledo, ¿no? Dice, se firmó, se firmó entre Pizarro y la reina Isabel de Portugal en el siglo XVI. Otorgó a Pizarro los títulos de gobernador, capitán general, adelantado, alguacil mayor y gobernador de Nueva Castilla. Permitió la participación estatal en la empresa de conquista, empresa de Levante. Fue la causa lejana para el inicio de la guerra civil, ¿no? Entre Almagro y Pizarro. Facultó a Almagro el Viejo a adelantarse y fundar la ciudad en el Perú, ¿no? Sobre la capitulación, en este caso, de Toledo. Bueno, en primer lugar fue la B, ¿no? Otorgó a Pizarro los títulos de gobernador, capitán general adelantado, ¿no? De Nueva Castilla. Siguiente, chicos. 6. El Tratado de Tordesillas, firmado en 1494, estipulaba en esencia que se dividía el mundo, España y Portugal, otorgaba a Portugal un saber, sin saberlo, territorio en el Nuevo Mundo, y se toma como referencia para medir las 370 leguas al oeste de las islas del Cabo Verde. Cabe demostrar la esfericidad terrestre. Se ha firmado entre los reyes católicos y Juan II de Portugal. Estipulaba en esencia que, bueno, ¿no? Que el mundo se divide entre España y Portugal. Pregunta 7. Dice, el tratado que dividió el mundo entre España y Portugal, tomando como referencia la línea imaginaria 360 leguas en la isla del Cabo Verde, fue conocido como Tordesillas. Pregunta 8. Señala el documento que no guarda relación con la invasión española al Tahuantinsuyo. Capitulación de Burgos, capitulación de Toledo, Tratado de Ildefonso, Contrato de Panamá, la copla de Sarabia. ¿Cuál sería entonces acá en la pregunta 8? Sería la capitulación de Burgos. Está muy alejado y es mucho antes en este caso. Pregunta 9. Dice, señale la relación incompatible. Dice, Balboa descubrió el Mar del Sur en 1513. Sí. Pascual de Andagoya llegó al río San Juan de Colombia, que llamó Virú. Sebastián y Benalcázar, Hernández Soto fueron colaboradores de Pizarro durante la tercera expedición. Sí. El curaca Chilimasa se alió a Pizarro. También. La primera ciudad que fundaron los españoles fue San Miguel de Tamarara. También. El que no va es esto, la B. La B. 9, en este caso, la B. A ver, sigamos. Pregunta 10. Dice, sobre el segundo viaje de Pizarro, es incompatible. ¿El incidente a la isla del Gallo? Sí. El incidente de la isla de Puná con el curaca Tumbala, no.
La copla de Juan Sí, el encuentro con Ruiz también, arribo de Tumbes de San Marco de Pedro de Candía también. Entonces acá la B no va. Pregunta 11. ¿Qué personaje avivó la codicia de los invasores hispanos con sus narraciones sobre la riqueza del reino austral, más allá del río Virú? Martinillo, el cacique de Pedrarias, Comagui, Panquiaco o el cacique Chilimaza. Bueno, en este caso es nuestro amigo Panquiaco. Panquiaco es el que va a hablar sobre, ¿no?, un rey hecho de oro, bueno, un reino hecho de oro, ¿no?, al sur del Perú. Pregunta 12. Personaje que estuvo presente en el descubrimiento del Mar del Sur y la entrevista con Panquiaco al lado de Balboa. Además participa la fundación de la primera ciudad en tierra firme. Fue teniente gobernador de Panamá durante el gobierno de Pedrarias. ¿Quién es? Nuestro amigo Pizarro. Pregunta 13. Primer español en desembarcar en Tumbes. Segundo viaje de Pizarro. Bueno, nuestro amigo el griego, pues, ¿no? Pedro, ¿no?, en este caso de Candia. Pregunta 14. Dice, se especula que la frase por este lado se va a Panamá a ser pobre y por otro lado se va a Perú a ser rico. Fue pronunciada por nuestro amigo Pizarro en la isla del Gallo. 15. Organiza la expedición conocida como el Mar del Sur. ¿No? Organiza la expedición conocida como el Mar del Sur. ¿No? Núñez de Balboa. ¿Ya? Núñez de Balboa. A ver. Bartolomé Díaz, Alonso de Ojeda, Pascual de Andagoya, Francisco de Toledo, Vasco de Gama. Sería acá Pascual de Andagoya. 16. Invasión al Imperio Azteca fue dirigida por el español Hernán Cortés. Así como a nosotros nos invadió Pizarro, a México ellos consideran a Hernán Cortés, ¿no? Entonces, pregunta 16, la C. Pregunta 17. El fortín del Cacique de las Piedras fue rebautizado como el fortín del Puerto Príncipe, de Puerto de Hambre, Puerto Piña, el Puerto Quemado, pues, ¿no? Puerto Quemado. Inclusive hay una historia donde ellos, esto lo relata el Inca Garcilaso de la Vega, porque uno de los 13 del Gallo viene a ser el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no?, que posteriormente se va hacia el norte para descubrir una Florida, la Florida del Inca, que le van a llamar. Y él cuenta que no solo llegaron a pueblos como Puerto Piña, Puerto de Hambre, sino que llegaron a lugares donde eran caníbales, ¿no? Dice que llegaron, por ejemplo, a una tribu donde no encontraron a nadie habitándola, ¿no?, pero sí encontraron sus cocinas, sus brasas estaban prendiéndose, ¿no? Y cuando entraron a las casas, encontraron mucha carne, harta carne. Y como estaban con hambre, empezaron a comer, pues, la carne, ¿no? Hasta que uno de los soldados dice, encuentra una mano, el otro encuentra un pie, y era carne humana, ¿no? Dice que espantados salieron de ese pueblo, ¿no?, porque era un pueblo caníbal. Claro, si bien es cierto, no se enfrentaron, pero sí tuvieron algunas aventurillas, ¿no?, con los comelones. 18. A ver, documento que formaliza o legaliza mediante autorización real y bendición de la Iglesia la invasión al Tahuantinsuyo. Bueno, eso se le conoce como la capitulación de Toledo. 19. Para congraciarse con Almagro en Panamá, Pizarro renunció al título de ¿qué? De marqués, de adelantado, virrey, gobernador o alguacil mayor, ¿no? Bueno, al título de virrey. No tenía nada que... Por eso que al final se van a disputar dos gobernaciones, la gobernación de Nueva Toledo y la gobernación, en este caso, de España, ¿no?, ya posteriormente a la invasión del Tahuantinsuyo. Bien, chicos, pregunta 20. Dice, los descubrimientos geográficos del siglo XV, como carabelas, naos, pólvora, imprenta, astrolabio y brújula, está relacionado con el contexto histórico denominado mercantilista, monárquico o reformista. Bueno, es el reformismo.
donde de una u otra manera pues grandes inventos se van a empezar a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, las carabelas, que son embarcaciones, son un invento de Colón. Los galeones, que son las embarcaciones antiguas, ¿no? Si alguna vez has visto Piratas del Caribe, ¿no? Habrás visto cómo se enfrentan estas embarcaciones. Bueno, estos son galeones, ¿no? Esos son los famosos galeones. Los galeones eran muy pesados, ¿no? Entonces, ¿qué hace Colón? Colón los reestructura, y al reestructurarlos los hace más livianos. Una carabela, por ejemplo, era más liviano que un galeón. Si le ponían velas, más todavía porque podía avanzar, ¿no? Va a ser una modificación, ¿no? Debido a que los viajes eran más extensos y necesitaba menos peso y más, ¿no? En este caso, dinamismo. Bien, chicos, hasta ahí pues este tema de invasión al Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta hasta acá, chicos? ¿O todo claro, ¿no? En cuanto a este tema, ¿no? Tema 2, ¿no? Tenemos entonces la invasión española al Tahuantinsuyo. Bueno, como tarea, un organizador, ¿ya? de este tema, ¿ya? En cuanto a los viajes de Pizarro, sobre eso sería pues el organizador, chicos. O si quieren también, bueno, lo que hemos escrito, eso también lo puedo colgar para que ustedes lo puedan, en este caso, copiar, ¿no? Y también el desarrollo de la tarea, pero en tu material nomás, ¿no? Bueno, si tienen impreso, desarrollarlo ahí, ¿no? En este caso. Lo ideal es que lo puedan imprimir para que puedan... Creo que les están dando impreso su módulo, ¿no? O es digital. Ambos, profesor. Ambos, ¿no? Ya no hay problema. Entonces ustedes lo pueden, en este caso, ya sea imprimir o, bueno, les dan un impreso mucho mejor, ¿no? Desarrollarlo ahí. Y chicos, bueno, esto sería entonces toda la clase por hoy, ¿no? Cuídense, chicos, que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Ya, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Ya, muy bien, chicos. Cuídense. Hasta luego. Nos vemos.